con la correcto, en la clase anterior vimos, en ese caso, a los portugueses, ¿no? Cómo fueron sus expediciones en el mundo, ¿correcto? Entendiendo de que en la navegación en sí nació, en este caso, por la iniciativa de la corona portuguesa, ¿no? Y llegaron, en ese caso, no solamente llegaron a concluir una ruta hacia las Indias, bueno, la real ruta en realidad, ¿no? Eh, si lo comparamos con los viajes de Colón, ¿no? En sí, en realidad los portugueses fueron los que terminaron de encontrar una ruta alternativa para llegar hacia las Indias. Incluso no solamente ellos, sino que también pudieron llegar a costas americanas, como en este caso cuando descendieron en costas brasileñas. Bien, pero ya es un capítulo aparte. Ahora vamos en este caso a analizar, a ver cómo es que los españoles iniciaron en la navegación, ¿correcto? Ya. Podemos entender que en este caso el aislamiento de América como continente, ¿no? Se rompió prácticamente a fines del siglo XV, cuando los europeos llegaron a esas tierras, motivados por cuestiones económicas, ¿no? Importar oro, comercializar con el mercado asiático, ¿no? En la idea, ¿no? O sea, estamos hablando de la idea de Colón, ¿no? Colón, tenemos que entender claramente que o sea, si bien él descubrió un continente, pero él no supo que lo descubrió. En la práctica no tuvo, hasta el final de sus días, él murió con la idea de que había ido a las Indias. Esa era su idea, y esa fue su idea hasta el final. Entonces, pero de alguna manera, si bien no llegó a alcanzar el objetivo que se propuso inicialmente, pero en este caso la historia después nos hace ver de que su ruta de navegación descubrió algo mayor que no llegó a saber, ¿correcto? Bueno, y esto se dio más básicamente al perfeccionamiento de técnicas de navegación que vimos en las dos sesiones anteriores. Pero ¿quién fue en sí Cristóbal Colón? ¿No? Fue un hombre que, más allá de sombras que tenía en su vida, porque las tiene muchas, ya podemos decir que fue un hombre capaz de reunir barcos, de poder recopilar y entender el arte de la navegación, y hasta llegar a entusiasmar a un Estado. ¿Ya? Ojo, él no fue española, él fue genovés, o sea, en este caso, él nació en lo que hoy es ahora Italia. ¿Ya? Su primer proyecto de ir a la India por una ruta nueva data del año 1480, el mismo que presentó al monarca Juan III, más o menos hacia el año 1483. Pero este rey lo consideró poco inviable. No es que Juan III se negó a hacerlo porque no quería o porque desconocía, sino que la ruta propuesta por Colón no le pareció a él adecuada. Por eso que renunció a ese proyecto. Junto a su hijo Diego, Cristóbal Colón fue a España a presentar su proyecto. Entró en contacto en la corte en Córdoba y tuvo su primera entrevista con los reyes católicos en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1486. El genovés defendió su proyecto con tal convicción que los reyes decidieron apoyarlo. Aunque antes de ello pasó por un estudio de una junta de sabios, letrados y marineros, que en un primer momento rechazó el proyecto, pero después de muchos altibajos en la discusión del proyecto y de haber logrado la expulsión de los moros, los reyes católicos cambiaron de opinión y aprobaron el proyecto, pese a todos los reparos que podía haber, ¿no? En sí, esta empresa costó aproximadamente 2 millones de maravedíes, de lo que Cristóbal Colón puso medio millón, que consiguió recolectando, ¿no? Con la colaboración de amigos, o pidiendo prestado, en este caso, de las rentas de la Santa Hermandad, de las que él era tesorero. Una vez que se aprobó
¿no? La embarcación, en sí, la aventura de Colón, se procedió a la firma de lo que se denominó la capitulación de Santa Fe entre él y los reyes católicos. Más o menos se dio el 17 de abril de 1492. Se concedió a Colón los títulos de almirante mayor del mar Océano, virrey y gobernador general de las tierras que él descubriera. Además, el derecho de terna, que es la presentación de 3 nombres en los nombramientos de regidores y el 10% o el 10% de todas las riquezas que se encuentran. O sea, era una manera para la época algo bastante suculento, ¿no? Tenía poder político y también cierto poder económico. O sea, Colón viajó 4 veces, ¿ya? Colón viajó 4 veces. El primero de ellos, ya fue en 1492, partió del puerto de Palos, que está más o menos al sur de España. Acá en este gráfico lo podemos ver mejor, ¿no? La altura del puerto de Palos. Desde aquí él partió. Ya, con la idea de, clara, que si navegaba hacia el oeste, a través del Atlántico, podía llegar a la India. Esa era su convicción. Vimos después, en la sesión anterior, vimos de que en ese caso los portugueses apostaron por la navegación hacia, o en todo caso, contorneando el continente africano. Y en este caso, los portugueses sí llegaron a una ruta alternativa hacia la India. ¿Okay? Entonces, por eso que en este caso Juan III no vio viable la propuesta de Colón. Aunque posteriormente sí, o sea, sí hubo un navegante que sí llegó a la India por una ruta muy parecida a la de Colón. No igual, pero sí parecida. ¿Ok? Posteriormente ya veremos quién fue ese navegante. Pero en este caso estábamos viendo de que se parte del puerto de Palos, ya el 3 de agosto de 1492, con esa idea, ¿no? De que él podía llegar, si navegaba hacia el oeste, atravesando el Océano Atlántico, podía llegar a las Indias. Y partió con 3 carabelas, que ustedes las conocen a la perfección, deben recordar, la Niña, la Pinta y la Santa María, con una tripulación de aproximadamente 200 hombres. Colón se aproximó a tierra en el amanecer del 12 de octubre de ese mismo año. Fue bordeando el litoral occidental, donde encontró un sitio adecuado junto a un poblado. Una vez en tierra, tomó posesión de ella en nombre de los reyes católicos. Luego, españoles y naturales se contemplaron con mutuo asombro, ¿no? Era lógico, o sea, era hasta entendible, ¿no? Y se inició un absurdo diálogo. O sea, cada quien con su lengua. También era previsible. No por ello, o sea, si yo lo veo de un lado neutral, entendería de que había una conversación prácticamente inentendible por ambas partes. ¿Ok? Pero en ese tiempo ellos tampoco no tenían forma de creer de que en este caso hubiera una lengua extraña, ya que ellos ya habían ido a las Indias, pensaban de que podían comunicarse, pero aquí ya la situación era muy distinta. Entonces, él dedujo, de esa situación, Colón dedujo que estaba en una isla llamada Guananí, que es la isla de Iguana, y la bautizó como San Salvador. El 28 de octubre arribó a lo que hoy es Cuba, lo cual fue bautizada como Juana en honor a la hija de los reyes católicos. Luego llegaron a la isla Haití, a la que denominaron la Española por recordarle a España. El recorrido prosiguió en Nochebuena, más o menos el 24 o 25 de diciembre. Ese día la Santa María encalló en un banco de arena y al día siguiente Colón ordenó construir con los restos de la embarcación el Fortín Navidad, donde decidió dejar a unos 39 hombres que no podía llevar consigo al regreso
España. Colón creyó que había llegado a la India. Por ello, los habitantes de los nuevos territorios fueron llamados indios. Ese es el origen de ese nombre aquí en América. ¿Ok? Entonces, más o menos, el recorrido de Colón ya fue del puerto de Palos, ya en este caso, a lo que son, a la isla Guanay y a lo que hoy es Cuba. ¿Ok? También llega en su recorrido a lo que es la isla de Haití. ¿Ok? Aproximadamente. Y luego de ahí, una vez que, o sea, él sale con 3 carabelas, pero llegan 2, porque en ese caso Santa María tuvo un percance y en ese caso simplemente con esos restos se construyó un fuerte. ¿Correcto? Entonces, y desde esa ruta entendemos en este caso el por qué Colón llamaba a los indígenas americanos indios, ¿no? Cuando de indios no tenían prácticamente nada, ¿no? Pero eso, más o menos o sea, lo que él vio en su primer viaje eran estas islas, la isla Guanay. Es posible que las haya denominado, ¿no? Estas islas que antecedían a Cuba, ¿no? Bahamas, Islas Turcos y Caicos, que son islas, que son países caribeños, ¿ok? Posteriormente, en este caso, llega a lo que es Cuba y posteriormente, ¿no? Haití, ¿correcto? Esa fue la ruta que Colón utilizó para, al momento de llegar a las Indias por primera vez, ¿correcto? Okay. Luego de ellas, Colón parte en un segundo viaje. Este objetivo ya era distinto. Ya no era solamente descubrir la ruta. Él pensaba, no, yo ya llegué, ya dejé gente. Entonces, su objetivo era la colonización de nuevas tierras. Y en sus embarcaciones ya llevaba, ¿qué? Animales, instrumentos de labranza, semillas. Era distinto. Colón parte de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, prácticamente un año después de su primer viaje, y llevó 17 barcos y 1.200 hombres. El barco 18 desembarcó en Boriquén, que llamó San Juan, lo que hoy es Puerto Rico. El 27 de noviembre de 1493 arribó al Fortín Navidad. Ya, el Fortín Navidad era el fortín que se construyó con los restos de una de las primeras carabelas. ¿Okay? ¿Dónde se construyó el Fortín Navidad? En lo que corresponde a lo que era a lo que hoy es Haití, ¿correcto? ¿No? Y llamó a esa isla, en este caso, la Española. Entonces, en este caso, llegó al Fortín Navidad, pero sin encontrar a los que dejó con vida. O sea, un año después, los que dejó, ninguno quedó con vida. Entonces, el almirante procedió a fundar la primera colonia en la Española, que sería la Isabela, considerada la primera ciudad española en América. El sitio era insalubre, pero tenía condiciones defensivas. En este viaje, él descubrirá la isla de Jamaica. Ya, vamos a ver dónde. Ajá, pues se dan cuenta, entonces, aquí en Haití, ya, entonces, aquí en Haití, entonces, lo que él hace es, en este caso, funda la primera ciudad española, la Isabela. ¿Ok? Y en este viaje, lo que hace es descubrir Jamaica, ¿no? Que está muy cercano a lo que hoy es Haití. Entonces, aquí ya en el segundo viaje de Colón, el objetivo ya no era descubrir rutas, sino era colonizar. Su idea, bueno, como dejé hombres, bueno, ellos estarán ya, de alguna manera, dominando este nuevo mundo, conociendo esas nuevas tierras.
Llegó y no había nadie en el Fortín Navidad que dejó. Entonces ya ante ello decide fundar la primera ciudad que se llamó La Isabela. ¿Ok? Entonces, ese fue el segundo viaje de Colón. Ya un viaje más bien colonizador. Ya no tanto, ya no fue un viaje, en este caso, de descubrir rutas, sino ya era un viaje colonizador. Veamos qué pasó con el tercer viaje, que fue aproximadamente entre el año 1498 y 1500. O sea, estamos hablando de más o menos pasaron 2 años más desde el regreso de su segundo viaje. ¿Okay? Debido a que los enemigos de Colón habían logrado desprestigiarlo, el tercer viaje demoró más tiempo en ser organizado. Fue en este viaje donde por primera vez Colón llega al continente americano, ya no a las islas, sino al continente propiamente dicho. Llega arriba a las costas de Venezuela y descubrió la desembocadura del Orinoco. Colón entra en conflicto con los colonos españoles y trajo como consecuencia la prisión de Colón por orden del juez Bobadilla. Sin embargo, fue liberado por los reyes, pero no recuperó sus beneficios. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo en ese caso, dónde queda la desembocadura del río Orinoco. Ya, más o menos por Venezuela, ¿no? Más o menos a esta altura, vamos a ver un poquito por acá. Entonces, ya Colón había descubierto, o ya había conocido en este caso, las islas de Jamaica, la Española, ¿no? Entonces, ya él no solamente se contenta con llegar a las islas, sino que llega al continente propiamente dicho. Entonces, llega en este caso a las alturas de Venezuela, las costas venezolanas, y descubre en este caso la desembocadura es en este caso la salida del río hacia el océano. ¿Ok? Entonces, descubre la desembocadura del río Orinoco. ¿Ok? Hasta ahí llegó. No fue un viaje enriquecedor para él, tuvo muchos problemas con los colonos españoles en América, incluso terminó preso. Termina el preso, y en ese caso, si bien sale de la cárcel porque lo liberan los reyes católicos, pero pierde ya sus beneficios. ¿Ok? En el caso del cuarto viaje, del último viaje de Colón, en consideración a sus servicios, la corte retiró los cargos a Colón, y además él ya pudo recuperar el apoyo que tenía de la corona, y organizó una cuarta expedición. En esta expedición se recorrió los territorios de Panamá y Honduras. Aunque con la muerte de la reina Isabel en 1504, Colón pierde ya su principal protectora. 2 años después muere en Valladolid, convencido de que él había llegado a las islas. Así concluye los viajes, los emprendimientos de este marinero. ¿Ok? Entonces, más o menos en el cuarto viaje, vemos que él ya llega a territorio hondureño y llega hasta Panamá. ¿Ok? Entonces, ya en este caso, una vez llegado a las islas venezolanas, es probablemente que haya hecho un recorrido por las costas, ¿no? Y llegado a Panamá y posteriormente a Honduras. Entonces, ya
con la pérdida, en este caso, ya con la muerte de la reina Isabel, pierde de una manera una benefactora muy importante para él, y él dos años después muere pensando siempre que llegó a las Indias. Como les digo, o sea, no tuvo en ese caso, en ese tiempo no había, o en todo caso, él no llegó a entender lo que sí había descubierto, ¿no? Pensó que había llegado a una ruta distinta. ¿Qué son las bulas alejandrinas y el Tratado de Tordesillas? Bueno, el descubrimiento de Colón en sí generó un recelo en la corona portuguesa. Que estuvo a punto de generar un conflicto entre España y Portugal. El papá de Alejandro VI intervino como mediador. ¿Ya? Para ello emitió una serie de bulas denominadas bulas alejandrinas. En este documento, el Papa de ese tiempo dividió el mundo entre España y Portugal, teniendo como referencia una línea trazada del polo norte al polo sur, a una distancia de 100 leguas al occidente de las islas de Azores. Todo lo que se encontraba al oeste era la línea que eran las posesiones de España, y todo lo que se encontraba al este eran las de Portugal. La delimitación territorial impuesta por el Papa Alejandro VI no fue aceptada por la corona portuguesa, por lo que en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, mediante el cual ese tratado fue modificado, o se modificó la línea propuesta por el Papa. En su reemplazo se trazó otra a unas 700 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. ¿Okay? Entonces, más o menos la división inicial era las islas de Azores. Más o menos aquí. Entonces, si hacemos una... Vemos de que, o sea, la división del Papa Alejandro VI era esta. Hasta aquí. Entonces, solamente lo que prácticamente era que todo lo que era continente africano era para Portugal, y todo lo que descubría Colón era para España, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la molestia, en este caso, de la corona española. ¿Ya? Porque en este caso no, o sea, veían que, perdón, de la corona portuguesa, ya que veían de que en este caso no era un tratado justo. Después hacen una nueva división donde en este caso ya la línea transcurre más al oeste, y de alguna manera permite en ese caso o consolida la invasión de Portugal hacia Brasil. Porque en esa línea delimitada en el Tratado de Tordesillas, de alguna manera ya está dentro de esa línea áreas o territorios brasileños. ¿Okay? Y el resto ya correspondería en ese caso a la corona española. ¿Okay? Entonces, esos fueron, de alguna manera, ahí se resume en ese caso los viajes de los españoles. Tal vez en este caso no tan impresionante como en este caso los avances en navegación de los portugueses. Si lo comparamos con lo que vimos la semana anterior, vimos de que en este caso sí, la corona portuguesa sí llegó a delimitar esa ruta que necesitaba hacia las Indias. Llegó a ese objetivo. De alguna manera, navegando o delimitando lo que fue el continente africano. Pero en el caso de España, no solamente no llegaron al objetivo, sino que ni siquiera supieron qué cosas estaban descubriendo. Hasta tiempo después que ya se supo que era un nuevo continente. Es por eso que, en este caso, vienen los conflictos entre la corona portuguesa y española, porque ya se sabía que había más territorios.
Y Portugal no quería quedarse rezagado de eso. Por eso es que hacen modifican la ruta, en todo caso la línea inicial del Papa, del Papa Alejandro VI. Pues prácticamente no le dejaba sin territorios a la corona portuguesa. Modificando con el Tratado de Tordesillas, ya hay ciertos territorios de Brasil donde sí se reconoce, en este caso, la invasión de la corona portuguesa, ¿no? Que posteriormente se llegó a dar con el navegante Vasco da Gama. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que en este caso, cómo es que el continente se llama América y no se llama Colombia? Si lo descubrió Colón, ¿por qué se llama América? ¿Por qué no se debe llamar Colombia? ¿No? Que de alguna manera se refiere más a Colón. Bien, hay una explicación también para ello, ¿no? Y esa es una pequeña lectura que nos da una luz sobre, en ese caso, ese detalle. ¿Por qué? Colón, ¿se acuerdan que más o menos en el tercer viaje o al terminar su tercer viaje, él fue, en este caso, tuvo muchos inconvenientes con la corona española, ¿no? O sea, ya estaba desprestigiada, ¿ok? Y ya tenía muchos inconvenientes para incluso realizar una nueva expedición. Y la realizó, sí, encontró más, pero ya no era tan impresionante como las primeras veces. Entonces, en esta lectura vemos de que él fue despojado de esa oportunidad, ¿no? Lo considera el autor, de llevar su nombre porque no comprendió, o sea, en este caso, sí, él no entendió qué cosa es lo que había hecho. Como vimos en toda esa hora, Colón murió pensando que había llegado a las Indias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó cuando llegó a las costas venezolanas? ¿Ya? Para él, el río Orinoco era, según lo que él creía, era uno de los ríos de Asia. Y las costas venezolanas pensó que era Indonesia. Por eso se habla de un descuido. O sea, debido a esta limitación de Colón, que no entendió el área que estaba descubriendo, no se percató de las, o sea, no entendió las diferencias de repente que había porque no creo, o sea, insisto, o sea, no se entiende por qué no supo diferenciar, en este caso, las Indias, en este caso, con el área que estaba descubriendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, hubo esa duda. Oye, ¿en verdad él está descubriendo las Indias? Entonces, había esa duda entre los intelectuales de la época. Y hubo uno de ellos que se llamó Américo Vespucio. Y ese le considera el descubridor intelectual del continente América. O sea, él no navegó y no. Pero ¿por qué en este caso él se le considera el descubridor intelectual? Porque él fue el primer geógrafo y navegante que comprendió que el descubrimiento de Colón era un nuevo continente. Entonces, así, América solo empezó a tener ese nombre en 1507, un año después de la muerte de Colón. Vespucio navegó por América al servicio de España y Portugal. Sus cartas circularon por toda Europa. En ellas comunicaba la idea de que ese territorio nuevo, ese nuevo mundo para los europeos, era América y no Asia. Incluso los informes sobre los viajes de Vespucio fueron impresos en mayor número que los de Colón. Entonces, una vez populares los viajes de Colón, ¿ya? No fue el único que se embarcó a nuevas tierras. Hubo otros, y dentro de esos otros fue justamente Américo Vespucio. Entonces, Américo Vespucio lo que hizo fue corroborar si efectivamente estaba Colón en las Indias, porque estaba dando información que no parecía coincidir con los reportes que se tenían de las Indias. Entonces, por eso fue que después, una vez obtenido el consenso científico de la época, es donde en este caso a él se le considera
como el, en este caso, descubridor intelectual de este nuevo mundo, porque ya en sus cartas geográficas él estaba mencionando características, detalles que de alguna manera evidenciaba un nuevo continente. Por lo que, en este caso, hizo que se entendía de que, esto no era, de que la ruta de Colón no era hacia las Indias. Incluso sus publicaciones eran más populares, se imprimían más, se conocían más que las del propio Colón prácticamente al final de sus días. ¿Okay? Entonces, es por eso que en este caso el continente lleva el nombre de América y no el de su descubridor de las prácticas, que fue Colón. Ahora, ¿por qué Colombia se llama Colombia? Ese es otro cuento que se los diré en otro momento. Bien, entonces, hasta ahí nos quedamos con la tercera sesión del día de hoy. No se olviden que hoy día tienen plazo para entregar la tarea de la sesión número 2. Hoy hasta las 23:59. Solo plataforma, ¿ya? ¿Ok? Entonces no se vayan a olvidar de eso. Listo, entonces, nada, estudien nomás estudien esta sesión para el día martes, que es la práctica número 3 en plataforma, ¿ya? En todo caso, gracias por compartir ese tiempo. Nos vemos la próxima semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao.